Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Diego Armando Telles Olvera. El día de hoy estaremos dando respuesta a las preguntas que implica el reto número 5 que lleva por nombre aplicación de la práctica de la norma en los contratos mercantiles. El nombre de la licenciatura es Derecho. Mi asesor es el doctor Armando Llanos Mendoza. Y esto corresponde a la unidad 3 de los contratos mercantiles. Bueno, voy a hacer la siguiente, vamos a dar una lectura al siguiente análisis. Dice, el hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo la entrega de la mercancía 3 meses. El mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de albalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 a 10 camas de hospital estaban defectuosos. Y bueno, vamos a dar contestaciones a las siguientes preguntas del reto. Pregunta número 1, ¿qué tipo de contrato? El contrato se puede considerar de carácter internacional, mercantil. ¿Celebraron las partes? Bueno, el contrato que celebraron las partes es un contrato de compraventa. El contrato se puede considerar de carácter internacional, ya que es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Podemos encontrar esta definición en el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. Cabe mencionar que este contrato de compraventa también se ajusta al artículo tercero, como el artículo séptimo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, mismos que se refieren a la regulación de la compraventa internacional. Pregunta número 2, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Bueno, ya lo había mencionado anteriormente. El contrato que se celebró es de carácter internacional, ya que ambas partes radican en estados diferentes. Las negociaciones se llevaron en países diferentes y de acuerdo con el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. El contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos y de... Bueno, aquí existen diferentes tipos de contratos internacionales celebrados por medios electrónicos, como los celebrados entre profesionistas, de los de adhesión jurídica y los celebrados y ejecutados en línea, entre otros. Pero sin duda el tipo de contrato celebrado por medios electrónicos que identifiqué es el contrato, los contratos electrónicos nacionales e internacionales en su modalidad de vía de correo electrónico. Cabe mencionar que para esta modalidad
encontramos algunas definiciones, así como regulaciones en el artículo número 2 y en los siguientes de la ley del modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional del Comercio Electrónico de 1966. Pregunta número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, podemos encontrar las obligaciones de que en vez de desde el artículo 30 y hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, algunas de estas obligaciones de quien vende son entregar el o los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que estipula el contrato, como la fecha, el lugar y el plazo determinados en el mismo de las obligaciones de quien las compra. Las encontramos en el artículo 3 y hasta el artículo 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Estas obligaciones son pagar el precio en la fecha y el lugar convenidos en el contrato. Cabe mencionar que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable en el que lo haga un número de 5 partes no señalaron a la legislación. Unas entonces, ¿cuál debe aplicarse? Existen instrumentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos internacionales, como son los convenios sobre la ley aplicables a las obligaciones contractuales, la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compra-venta internacional. De mercaderías, la Convención Interamericana sobre el derecho a aplicarle a los contratos internacionales de 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado sobre los contratos internacionales y la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico del 96. No obstante, en este caso en específico puede aplicarse en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Esto si nos sobrara, si no nos apegamos a su artículo primero, mismo que menciona que en casos aplica y aparece, este es uno de estos casos que se aplican. Número 6, pregunta número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato que, considerando que en el caso no menciona si el hospital efectúa el pago de la mercancía y en caso de que no lo haya efectuado en el hospital, puede presidir en el contrato esto de acuerdo con el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que contienen las razones por las cuales se puede resolver el contrato y cumplimiento de las obligaciones. Una de estas razones
En caso de que el pago se haya sido realizado en el hospital, puede solicitar una indemnización. Esto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 74 al 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de la Convención Internacional de Contralorías. Pregunta número 7. ¿Qué procede a la cancelación del contrato? Bueno, si ambas partes así lo acordasen, si es posible, y si lo será la cancelación del contrato. Estoy de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Cabe mencionar que si ambas partes coinciden en la cancelación, el hospital podría realizar los actos para dejar sin efecto el contrato mismo que fueron planteados en la respuesta anterior. A continuación y a manera de conclusión, anunciaré algunas cláusulas que considero importantes para prevenir conflictos en el contrato celebrado entre el hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Colliers Phillips. La primera cláusula importante es el contrato y es la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que las mismas no coincidan con los artículos que deben recibir el comprador. En este caso, el hospital Caminemos Juntos. La segunda cláusula es el plazo que está contemplando en el contrato para que el comprador realice el pago, y que no se sabe a ciencia cierta si al momento de recibir la mercancía del hospital Caminemos Juntos ya había realizado el mencionado pago. Como última cláusula, y creo que es la más importante de todas, es la resolución de controversias, es decir, que en caso de cumplimiento de algunas de las partes, ambas puedan negociar como una solución a su conflicto. Antes de que incurran en problemas legales. Por último, me despido de cada una de las personas que han visto este video y les mando un cordial saludo. Espero que estén muy bien y muchas gracias.